La Biblia dice que así como piensas, así mismo eres, así te comportas. ¿Por qué? Porque si en tu vida hay pensamientos de temor, de ansiedad, bueno, así va a ser tu comportamiento, así van a ser tus acciones. Esto está revelando que si una persona tiene pensamiento de ansiedad, se va a comportar y se va a conducir como un ansioso, como una persona que tiene una angustia excesiva, una preocupación excesiva, y en cualquier parte donde llega se va a dejar notar, o va a dejar ver cuáles son las preocupaciones que lo consumen. La confianza en Dios viene acompañada o va acompañada de una serie de pensamientos, porque de alguna forma la confianza se va a manifestar en el pensamiento, pero también en la acción. Bueno, es importante aclarar que la ansiedad comienza con una preocupación. Es una preocupación que luego se convierte en un ansioso o en una persona ansiosa. Entonces, ¿qué pasa? Que los pensamientos se abren a vivir siempre bajo una preocupación, ¿ve? Y luego eso se convierte como en algo crónico, como en una preocupación constante, excesiva, por cualquier cosa. Ahí es donde de alguna forma nos damos cuenta que la persona es propenso o está en peligro de convertirse en una persona ansiosa. Eso es distinto que una persona esté en la noche pensando cómo va a resolver. Son las 2, 3 de la mañana y dando vueltas en la cama porque ya va, y si logra pasar esto, y si esto no me sale bien, y qué pasa si... Esas son dos cosas totalmente muy distintas. Lo que está queriendo decir este salmo es que Dios está muy interesado en que nosotros clamemos para poder Él intervenir. Mientras que el hombre siga de espalda, alejado de Dios, entonces va a ser víctima. Va a comenzar a sentir todo ese tipo de cosas feas que siente el ser humano cuando está lejos de Dios. Echemos todas nuestras cargas sobre Él y confiemos que Él de alguna forma ya tiene cuidado y control de nuestras situaciones. Estamos manejando el tema de cómo ser libre de la ansiedad. En esta parte quiero explicar qué hacer o cómo manejar la situación de la ansiedad según lo que nos enseña la Biblia. Y en esta oportunidad vamos a ir a la carta del apóstol Pedro, ahí en el versículo 5, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Vamos a leer este texto bíblico para que comencemos a ver cuáles son las recomendaciones bíblicas de cómo manejar el tema de la ansiedad. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Fíjate lo que está diciendo el apóstol acá. Dice que echemos todas vuestras ansiedades, porque definitivamente Dios tiene control de todas las cosas y dice que tiene cuidado de nosotros. Entonces, ya de lleno estamos entendiendo qué enseña la Biblia con relación a cómo manejar el tema de la ansiedad, porque en la Biblia está todo. En la Biblia nos vamos a encontrar de alguna forma toda la enseñanza respectiva con el tema de cómo manejar la ansiedad, cómo manejar la depresión, cómo manejar el desánimo y todas estas cosas. Lo que pasa es que hay que leer la Biblia, profundizar en ella, porque ahí está la respuesta para todo. Si vamos al libro de Isaías, capítulo 26, versículo 4, en esta versión lo diría de esta forma: confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Fíjate lo que está diciendo el profeta Isaías con relación al tema de que debemos confiar en Jehová. Y recordemos que la confianza es lo contrario de la ansiedad, de la preocupación excesiva, del temor, que son los síntomas, digamos, más evidentes de una persona con ansiedad. ¿Cómo lo dice en esa versión? Por aquí dice: Dios es nuestro refugio eterno. Confiemos siempre en Él. Fíjate, Él es nuestro refugio. Aquí lo dice que es nuestro refugio siempre, eterno. Y dice que confiemos, ¿no? Confiemos siempre en Él. Siempre debemos confiar en Él. De alguna forma lo que nos está diciendo es que depositemos todas nuestras preocupaciones, todos nuestros temores, todas nuestras inquietudes delante de Dios.
¿Qué quiere decir esto? Que ahí vemos en la Biblia o encontramos en la Biblia la forma de cómo manejar, cuáles son las recomendaciones bíblicas para cómo manejar el tema de la ansiedad. La ansiedad en su sentido más popular conlleva la idea de una preocupación excesiva por el futuro. Es una preocupación excesiva, no es que es una preocupación por alguna cosa, no, es una preocupación excesiva, una preocupación que va más allá de lo normal. Entonces, es una preocupación excesiva cercana al miedo, que puede erosionar y hasta paralizar la capacidad de lucha. Por eso es que es importante de alguna forma manejar aprender a manejar el tema, cuáles son las recomendaciones bíblicas para manejar el tema de la depresión o la ansiedad, porque ciertamente la persona que está ansioso vive pensando cosas como ¿qué me va a ocurrir? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cómo va a evolucionar este problema de salud? ¿O será que podré trabajar? ¿Ganaré lo suficiente para mantener a mi familia? Bueno, siempre el ansioso está siempre pensando de manera excesiva cosas como esta. Estas son las preocupaciones que manifiesta una persona que tiene este tipo de problema. Si vamos a la carta a los Filipenses, sigamos leyendo algunas recomendaciones bíblicas de cómo manejar de alguna forma, cuáles son las recomendaciones bíblicas para manejar el tema de la ansiedad. Y ahí en el capítulo 4 de Filipenses, vamos a leer el versículo 6 y 7. Ahí hay una gran enseñanza poderosa para todos nosotros. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Eso, lo que está queriendo decir en primer lugar es, por nada estén ansiosos, por nada estén afanosos, por nada estén preocupados, sino presenten de alguna forma esa petición delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracia. O sea, lo que está diciendo es que cuando le hables de un tema a Dios, que vamos a confiar de que Dios tiene el control de eso, para no seguir con la misma preocupación, con la misma ansiedad, porque esta es la recomendación. Y mira, si lo hacemos bien, si lo hacemos conforme a como el Señor nos está indicando en la Escritura, mira lo que viene. Así, Dios les dará su paz. La paz de Dios, ¿verdad? Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. De los que ya son de Cristo. Entonces, los cristianos o los que ya somos de Cristo, de alguna forma, no deberíamos ser víctimas de este tipo de problemas. Al contrario, lo que deberíamos hacer es permitirle al Señor que Él sea nuestra paz, que Él traiga el sosiego, que Él traiga el reposo, que Él traiga el descanso a nuestros corazones, pero nosotros debemos hacer caso a la recomendación bíblica. Echemos vuestra ansiedad sobre Él. En Filipenses dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracia. O sea que démosle gracias a Dios por todas estas cosas que nos están pasando. O sea que aún en los momentos de dificultad estemos agradecidos, confiando en el Señor de que Él va a resolver con el Espíritu Santo en nuestras vidas todos nuestros problemas. Mateo capítulo 6, versículo 25, siguiendo el mismo orden de tomar todas las recomendaciones bíblicas necesarias para ir aprendiendo cómo manejar el tema de la ansiedad. ¿Qué dice Mateo 6, versículo 25? No vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber. O sea, preocupados por el tema de la comida, por la bebida. Y no es que no nos preocupemos, sino la excesiva preocupación por ese tipo de cosas. Claro. Ajá, ¿qué más dice? O qué ropa se van a poner. O qué ropa, ¿ves? Entonces, me parece que el tema de la gente en la época de Jesús era la misma preocupación que tenemos hoy nosotros. El tema de la comida, el tema de la bebida y el tema de la ropa, el calzado y todo ese tipo de cosas. ¿Qué más dice? La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. ¿Te das cuenta? Lo que está diciendo es, la vida no es solamente el tema de la comida, el tema del abrigo, el tema de la bebida. Dice, no es la vida más que el alimento. O sea, que la vida que Dios nos dio tiene más importancia
que el tema de las cosas, de las añadiduras que nosotros necesitamos, que las cosas básicas, ¿sí? Para Dios, pues. Entonces, en estos ejemplos bíblicos veremos cómo Jesús, nuestro Salvador, experimentó la ansiedad. Vamos a un episodio bíblico para ver cómo fue que Jesús experimentó la ansiedad y cómo la venció. O sea, cómo se enfrentó a este tema de la ansiedad y salió victorioso. Y entonces Jesús lo que hace allí es que nos deja un ejemplo y una poderosa enseñanza para que nosotros también podamos vencer de la misma forma como Él venció el tema de la ansiedad. Y ahora vamos a un texto bíblico que está en Mateo, capítulo 26, desde el versículo 36 en adelante. Vamos a entrar allí porque necesitamos comprender cómo fue que Jesús pudo vencer el tema de la ansiedad. Y cómo fue que Jesús, o por qué razón Jesús tuvo que pasar por este tema de la ansiedad y cómo fue capaz de vencerla. Versículo 36 de Mateo capítulo 26. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba, diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo: Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podía mantener los ojos abiertos. Y se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Fíjate, en este episodio bíblico vamos a ver varios principios importantes. De acuerdo al relato del versículo 26, dice que Jesús llegó a un lugar, o a ese lugar llamado Getsemaní, y dice que ahí en ese lugar con sus discípulos dejó a un grupo de sus discípulos allí en primer lugar. Le dijo: siéntense aquí mientras tanto que voy a orar. Para esta oración Jesús se llevó a 3 de sus discípulos. Quiere decir que si eran 12, 9 discípulos lo dejó en primer lugar. Dejaría 8. Bueno, porque a lo mejor Judas ya estaba. Sí, Judas estaba en el tema de todo lo que realmente tenía que hacer. Entonces, ahora fíjate, deja ese grupo de discípulos acá y avanza con 3 de sus discípulos. Entonces, la Biblia dice, mientras fue a orar con los discípulos, dice que comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Es lo que la Biblia describe. Entonces, esta angustia en gran manera que la Biblia describe, lo que está queriendo decir es que Jesús, por todo lo que venía, por todo lo que él ya entendía o sabía que le iba a acontecer, entró en un cierto grado de ansiedad. Y aquí describe que entró en una ansiedad en gran manera. Entonces, Jesús le dijo a los discípulos, a estos 3 discípulos con los cuales avanzó más adelante, le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y le dice: quedaos aquí, velar conmigo. Yo necesito que ustedes me apoyen en esta oración. Yo necesito que ustedes en estas horas más cruciales, en estas últimas horas, en estos últimos momentos, yo necesito que ustedes me respalden y me apoyen en oración. Jesús entendía que ya venía el momento que iba a ser entregado, ya venía
la gente a atraparlo, a apresarlo, y él estaba pasando por un momento de angustia, por un momento de ansiedad, y necesitaba de alguna forma poder vencer esa circunstancia de ansiedad por medio de la oración. Y le dice a los discípulos: en este momento yo necesito que ustedes me respalden en oración. Y entonces le dice: quedaos aquí, velad conmigo. Pero un poco más adelante dice que se postró sobre su rostro y oró ahí. O sea que a estos 3 discípulos lo dejó en un lugar, pero él se fue un poco más profundo, se retiró de ellos un poco más para tener una oración, para tener una comunión con el Padre, porque de alguna forma el Padre era, Jesús sabía que el Padre era que lo podía fortalecer en esas horas cruciales para poder enfrentar lo que venía. O sea, él sabía que clamando a su Padre, el Padre le iba a dar la fortaleza suficiente para poder enfrentar. O sea, no le iba a librar. Jesús sabía que el Padre no le iba a librar de esa situación por el tema de que ese era su propósito. Pero sí necesitaba que el Padre le diera la fuerza suficiente para poder enfrentar esa situación como la tenía que enfrentar. Porque Jesús sabía que con el tema de la angustia, con el tema de la ansiedad, o por ejemplo como lo describe la Biblia, cómo se sentía, no iba a poder enfrentar como tenía que enfrentar esa situación. Entonces, por eso, ¿qué hace? Acude al Padre en oración y le dice: Padre, yo necesito que me apoyes, que me ayude aquí en esta situación. Pero la oración que él hace se deja, o sea, como que se revela la oración que hace. Y entonces dice en esa oración: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y dice la Biblia que vino a sus discípulos para hacerse orarse de que lo tuvieran apoyando en oración. Porque lo que se está revelando acá, en primer lugar, es que en la primera oración que Jesús hace, parece que no consigue lo que estaba buscando. Parece que en este primer intento como que no recibe una respuesta del Padre, como que no recibe la fortaleza que él había ido a buscar en ese lugar para poder vencer el tema de la ansiedad. Entonces la Biblia recalca que vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y entonces le dice a Pedro, o le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. O sea, no había podido mantenerte en oración, ayudándome a pelear esta batalla en oración por lo menos una hora. Y entonces le vuelve a repetir: velad y orad para que no entréis en tentación, porque ciertamente el espíritu a la verdad está dispuesto, pero en este asunto la carne es débil. Jesús lo que está queriendo de alguna forma acá, o nos está enseñando por la escritura, es que el espíritu parece que siempre quiere, siempre está dispuesto, pero la carne se opone. O sea, porque dice la Biblia que los encontró batallando contra el sueño, los encontró batallando contra el cansancio, pero debido a esa situación no habían podido apoyar a su maestro, a su líder, en la oración, en medio de la angustia que estaba viviendo. Y entonces la historia recuerda o recalca que Jesús vuelve otra vez, después que le dice que la carne es débil, otra vez oró por segunda vez, diciendo, fíjate, vuelve a repetir nuevamente la misma oración que había repetido en la primera oración. Y entonces: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo. La segunda vez, estamos hablando que la segunda vez. Aquí se revela de que Jesús no consigue nada en la primera, pero también dice que vuelve a un segundo intento y tampoco consigue nada. Y vuelve otra vez y lo encuentra porque los ojos dice que estaban cargados de sueño. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez. O sea que vuelve a la Biblia a decirnos que Jesús vuelve a hacer la misma oración por tercera vez. Esto está quedando demostrado que no consigue nada en la primera, pero no se rindió.
va a una segunda, no consigue nada en la segunda y vuelve a una tercera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está enseñando a nosotros? Si te sientes deprimido, te sientes desanimado, te sientes confundido o en ansiedad y en la primera oración no te funcionó, ora una segunda. Si no te funcionó una segunda, ora una tercera. ¿Sí? Esto de alguna forma derrumba esa teoría que dice que si oras 2 veces es porque no tienes fe, porque no creíste en la primera oración. Pero entonces aquí Jesús nos está enseñando, porque la Biblia recalca, algo nos está enseñando el Señor allí, por supuesto, con lo que estamos viendo, porque el Señor está haciendo la misma oración 3 veces. Lo que quiere decir es que si no hubo respuesta en la primera, tocó la puerta a la segunda. Y si no hubo en una segunda oración una respuesta, bueno, fue una tercera. Y veamos qué ocurrió, de acuerdo a la Biblia, en la tercera vez que oró. Y dice que dijo las mismas palabras. Entonces, más adelante dice, entonces vino a su discípulo y le dijo, dormí ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Después dice, levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Aquí estoy entendiendo de que Jesús, hay un cambio en la actitud de Jesús. Ya no vuelve con la misma angustia a llamarle la atención a los discípulos porque no estaban orando. ¿Sí? Ya ahora viene distinto, porque ahora parece ser que en la tercera vez sí consiguió una respuesta. Se revela que en un tercer intento, ahora como que sí recibe la fortaleza del Padre. Ahora, Mateo no revela qué fue lo que ocurrió en la tercera oración que Jesús hace. Pero revisando en el libro de Lucas, allí exactamente en el capítulo 22, y desde el versículo 39 en adelante, vamos a darnos cuenta qué fue lo que ocurrió, qué nos revela Lucas, que no lo revela Mateo. Vamos a leer para poder entender qué pudo haber pasado en Jesús en esa tercera oración o en ese tercer intento. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como costumbre fue al monte de los olivos. Allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo. Aquí Lucas sí nos da el detalle de qué fue lo que ocurrió en ese tercer intento que Mateo nos describe. Dice la historia o dice el episodio bíblico que un ángel apareció, que un ángel lo fortaleció. ¿Y qué más? ¿Qué dice que hace el ángel por Jesús? Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor. Y fíjate, un ángel lo fortaleció y oró con más fervor. ¿Qué otra cosa oró allí? Dice, y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos. Ahora fíjate lo que está ocurriendo aquí. Este cambio de actitud que nos revela Mateo que ocurrió Jesús en la tercera vez que regresa de la oración, se debe a lo que ciertamente nos está relatando Lucas, que un ángel lo fortaleció. En ese tercer intento, lo que nos está queriendo decir Lucas, porque cuando tú fusionas los dos episodios bíblicos o la narrativa de los distintos o los diferentes evangelistas, concluimos de que ciertamente en esa tercera oración Jesús como que oró con más fervor. Se metió en una profunda oración porque entendía que el tema de la ansiedad tenía que ser vencido en oración. Entonces, cuando el ángel vino, lo fortaleció a tal punto y le quitó la carga. La carga que produce la ansiedad. La carga que produce, digamos, la angustia, la preocupación. Porque te recuerda que Mateo dijo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Bueno, esa angustia que Mateo describe que Jesús tenía en gran manera, fue la que el Padre, a través del ángel, quitó en la vida de Jesús cuando lo fortaleció. Pero necesitamos 3
O Jesús necesitó 3 En ese intentos. caso necesito 3. ¿Ves? Entonces, ¿qué quiere decir? Si en la primera oración que tú vas a realizar para presentarle al Señor esa carga que estás sintiendo, esa ansiedad que estás sintiendo, no se quita, entonces la Biblia dice que necesitas volver a entrar en oración. Y si en la segunda oración no se quita, bueno, entra con más profundidad en la tercera. Y si una tercera no se da, bueno, entonces entra una cuarta. O sea, lo que te está queriendo decir el Señor es que no te rindas. No te des por vencido. Sigue orando. Porque la única manera, de acuerdo a la enseñanza que Jesús nos da, para poder vencer la ansiedad, es a través de la oración. Esa es la recomendación, digamos más exacta que encontramos en la Biblia para de alguna forma vencer el tema de la ansiedad. Jesús nos está dando un ejemplo maravilloso acá. Jesús nos está diciendo, mire, si por alguna razón van a enfrentar el tema de la ansiedad o están enfrentando el tema de la ansiedad, bueno, esta es la forma de vencerla. Entra en oración todas las veces que sean necesarias. Clama al Dios Todopoderoso. Te recuerda el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bueno, mi gente, esto es tremendo. Esto hay que aplicarlo. Esto hay que llevarlo a la práctica. Esto no es simplemente que yo me sé lo que dice la Biblia. No, esto hay que llevarlo a la práctica. Porque Jesús dice, bueno, yo te estoy dejando de alguna forma el ejemplo de cómo yo tuve que vencer, qué es lo que tuve que hacer para de alguna forma vencer el problema. Por eso es que leyendo la Biblia, nosotros nos vamos a dar de cuenta cuáles son las recomendaciones bíblicas, cuáles son las cosas que nosotros debemos hacer para poder vencer, no solamente el tema de la ansiedad, sino la depresión, el desánimo y cualquier otro problema que estemos enfrentando. Fíjate, el temor es lo opuesto a la fe, es corrosivo y hasta mortal en sus efectos. El contenido de nuestro pensamiento influye en nuestro estado de ánimo. Por eso la Biblia dice que así como piensas, así mismo eres, así te comportas. ¿Por qué? Porque si en tu vida hay pensamientos de temor, de ansiedad, bueno, así va a ser tu comportamiento, así van a ser tus acciones. Vamos a leerlo para que usted vea. Proverbios capítulo 23, versículo 7. En esta versión dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Mire esto. Esto está revelando que si una persona tiene pensamiento de ansiedad, se va a comportar y se va a conducir como un ansioso, como una persona que tiene una angustia excesiva, una preocupación excesiva, y en cualquier parte donde llega se va a dejar notar o va a dejar ver cuáles son las preocupaciones que lo consumen, ¿sí? Porque vive pensando cómo será que se va a morir, será que va a poder tener un empleo, será que mi esposa me deja o mi esposo me deja. Siempre está ansioso por alguna u otra situación. No sé si tienes el texto bíblico allí de Proverbios 23. Muy parecido, dice, porque ¿cuáles son sus pensamientos íntimos? Tal es esa persona. Claro, porque te voy a decir la verdad, la confianza en Dios viene acompañada o va acompañada de una serie de pensamientos, porque de alguna forma la confianza se va a manifestar en el pensamiento, pero también en la acción, ¿sí? Porque, por ejemplo, el pensamiento de una persona que tiene fe es que siempre se repite para sí, Dios tiene el control. Ese es el pensamiento de alguien que tiene confianza en Dios y que sabe que Dios está con él. Siempre se repite para sí, no estoy solo. Siempre se repite para sí, Dios cumplirá su propósito, su promesa en mi vida, ¿verdad? El pensamiento del ansioso dice, va a ser peligroso. Ve lo opuesto. Por eso es que no podemos estar dominados por la ansiedad, porque es lo opuesto definitivamente a la fe, a la confianza. Por ejemplo, la fe nos dice, Dios está en control. El pensamiento de ansiedad nos dice, estoy enfermo. ¿Sí? En primera persona se repite así, estoy enfermo. Luego el pensamiento de ansiedad o el pensamiento de fe dice, Jesús me sanó. Mientras que el de ansiedad te dice, estás enfermo, te vas a morir.
El de la fe, el pensamiento de fe, te dice, Dios me sanó, yo no estoy enfermo, Dios me sanó. Dios está conmigo, Dios va a cumplir su propósito. Ese se está repitiendo para sí en todo momento. No hay enfermedad que pueda detener el propósito de Dios en mi vida. No hay enfermedad que pueda impedir que Dios cumpla el propósito en mi vida, porque la enfermedad no va a ser más grande que Dios, ni el propósito que Dios tiene conmigo. Esto es muy importante. La ansiedad mira el poder del problema, pero la fe mira el poder de Dios. La ansiedad está más allá del miedo y de la angustia. Anula la capacidad de control, la capacidad de creer, la capacidad de confiar. ¿Sí? Porque el que está ansioso, debe ser desesperante vivir con una persona que siempre esté ansioso, que siempre esté preocupado, que mira, no salgas para la calle, que mira que te puede pasar algo. No ha pasado nada. Todavía no ha pasado nada. ¿Sí? Pero la persona está viviendo un terror porque en todas partes ve fantasmas. Cierto. ¿Sí? No sale de la casa porque dice, me van a robar, no puedo dejar la casa sola, se van a meter a robar. ¿Pero quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? No va a pasar nada, confía en Dios, quédate tranquilo. ¿Sí? Entonces, la ansiedad está más allá del miedo y de la angustia, anula la capacidad de control y puede tener repercusiones con el insomnio. También, y al igual que la depresión, ¿verdad? La ansiedad también afecta con insomnio. Ahora, para poder entender mejor este tema de la ansiedad, es necesario de alguna forma revisar cómo una persona se convierte o se puede convertir en una persona ansiosa. Bueno, es importante aclarar que la ansiedad comienza con una preocupación. Es una preocupación que luego se convierte en un ansioso o en una persona ansiosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que los pensamientos se abren a vivir siempre bajo una preocupación, ¿ve? Y luego eso se convierte como en algo crónico, como en una preocupación constante, excesiva, por cualquier cosa. Ahí es donde de alguna forma nos damos cuenta que la persona es propenso o está en peligro de convertirse en una persona ansiosa. ¿Y cómo te das de cuenta? Bueno, algunos síntomas lo vamos a saber por medio de algunos síntomas que va a manifestar la persona. Por ejemplo, como comerse las uñas, ¿sí? Sin darse cuenta, entre otros temas. Pero quiero ver algunas causas o algunos síntomas que de alguna forma va a manifestar una persona con ansiedad. Por ejemplo, número 1, la ansiedad puede dañar la salud. Número 2, dar lugar a que el objeto de su angustia consuma sus pensamientos. Número 3, puede afectar negativamente la forma en que tratamos a las demás personas. Número 4, puede reducir la capacidad de confiar en Dios. Eso es lo que finalmente o tristemente termina pasando. Porque ya hemos explicado que la ansiedad es lo contrario de la confianza, ¿sí? Entonces, es muy importante o que debemos tener presente que una de las cosas para definitivamente diferenciar el tema de la ansiedad, la preocupación con la responsabilidad. Porque hay gente que nos dice, mira, ustedes los cristianos como que no se preocupan por nada, ¿sí? Y hay que aclararle acá que una cosa es vivir con un tema de angustia prolongada, una angustia excesiva, y una cosa es cumplir con nuestras asignaciones, con nuestras responsabilidades diarias. Una cosa es la responsabilidad y una cosa es vivir ansioso. O sea, son dos cosas muy importantes o muy diferentes, distintas. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, recordemos que en primer lugar, la responsabilidad tiene que ver con cumplir nuestras asignaciones, trabajar, estudiar, etc. Esto debemos realizarlo cada día responsablemente. La ansiedad sería más o menos algo como un estado mental que se caracteriza por una inquietud o una intensa excitación y una extrema inseguridad. ¿Te das cuenta que son distintas? Diferente totalmente. Una cosa es ocuparse y otra cosa es vivir preocupado. Entonces, bueno, aunque parece lo mismo,
aunque se dice que pues, parece que fuera igual, no es igual, porque cuando hablamos de ocuparse, tiene que ver con la persona responsable, que va a estar cumpliendo sus obligaciones diarias. Esa persona va a poder tener un sueño grato, esa persona no va a estar en insomnio con un tema que le roba la paz. Claro. Él sabe que con la ayuda del Señor mañana será mejor. Mañana vamos a cumplir con nuestras asignaciones, vamos a poner la confianza en Dios, vamos a presentarle esto en oración a nuestro Padre para que Él nos abra puerta para el día de mañana, para que todo salga bien. Eso es distinto que una persona esté en la noche pensando cómo va a resolver. Son las 2, 3 de la mañana y dando vuelta en la cama porque ya va, y si logra pasar esto, y si esto no me sale bien, y qué pasa si... Esas son dos cosas totalmente muy distintas. Por ejemplo, en Isaías 55, versículo 22. En esta versión dice de la siguiente manera: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Mira lo que Él está diciendo. Echa sobre Jehová tu carga. Hay que hacer una pausa aquí y aclarar algo. Porque tú sabes que hay personas que no conocen la palabra. Ellos dicen, pero bueno, ¿cómo es que ustedes en una situación que tenemos que resolver los seres humanos, nosotros aquí en la tierra, ese es nuestro día a día, le llaman a muchas personas, ¿cómo es que Dios va a venir del cielo a resolvernos los problemas? ¿Sabes que hay gente que tristemente tienen este tipo de conceptos? Que no hay que estar molestando a Dios por cosas que nosotros tenemos que resolver. Y es verdad, nosotros somos los que tenemos que resolver aquí en la tierra. Pero lo que está queriendo decir, la intención de Dios con dejarnos estos escritos, es que nosotros aprendamos a confiar, que el Señor nos dé la guianza, que el Señor nos dé la sabiduría, que el Señor nos dé la fuerza, que nos dé la visión de cómo hacer mejor las cosas. Entonces, eso es lo que está queriendo decir el Señor cuando dice, echa sobre Jehová tus cargas. Vamos a leer también el Salmo 34:6. Nos da también una panorámica extraordinaria de cómo, de alguna forma, podemos trabajar con este tema de la ansiedad. Dice en esta versión, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Amén. ¿Cómo lo dice en esa versión? En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Eso, Me salvó de todas mis dificultades. ¿Te das cuenta? Que si el Señor quiere ayudarnos, no es como algunas personas dicen. No, que el Señor no va a venir a resolvernos nuestro problema porque tal vez está ocupado con los chinos, que son bastantes personas, o con otros países, con la gente de la India, o con la gente del Medio Oriente. No. Escucha. La Biblia dice, nuevamente, Salmo 34:6, este pobre clamó y lo oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Lo que está queriendo decir este salmo es que Dios está muy interesado en que nosotros clamemos para poder Él intervenir. Él quiere intervenir en nuestras vidas, en nuestras actividades diarias, en nuestras relaciones familiares. Él quiere estar presente en nosotros y quiere que nosotros le demos el permiso y quiere que nosotros les invitemos, quiere que nosotros lo llamemos en oración y nos acerquemos a Él. Él quiere intervenir en nuestras vidas. Entonces por eso es que están esos textos escritos allí de esa manera. Por esta razón, una respuesta adecuada al problema de la ansiedad implica restaurar la relación personal con el Dios creador. Aquí es importante aclarar algo. Porque fíjate, la relación debe ser restaurada. Eso es una de las cosas que nosotros necesitamos hacer en primer lugar para de alguna forma restaurar la relación, para de alguna forma volver al diseño original, para quitar de nuestras vidas esas cargas que son muy pesadas, la ansiedad, la angustia, el temor, la opresión, el tormento, la depresión, el desánimo, todas estas cosas. De alguna forma el hombre tiene que restablecer la comunión que en algún momento se quebrantó, se fracturó. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestra fuente de seguridad, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. Esto es muy importante, restaurar la relación con el Padre, porque recuérdese que esa se fracturó cuando Adán pecó en el principio. Y debemos recordar lo que pasó allí, porque después que
el hombre pecó y le falló a Dios, bueno, vinieron todos estos problemas. Vino la ansiedad, vino la preocupación, vino el temor. Te recuerda que cuando Dios lo llamó, lo decíamos al principio, que en ese momento fue que ellos sintieron temor. Sí. Ahí donde se deja ver que hubo temor o miedo en el hombre por primera vez cuando le falló a Dios. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, el pecado lo alejó de Dios y el hombre sintió miedo. Entonces, cuando tú te conectas nuevamente con Dios, el temor se disipa. Porque Dios es la fuente del amor. Y el amor y el temor no caminan juntos. La Biblia describe que el amor echa fuera el temor. No caminan juntos. Entonces, cuando se restablece nuevamente la comunión con el Creador, entonces el hombre comienza a tener una relación armónica de paz, de gozo, de armonía. Y comienza a sentir la seguridad, la confianza en Dios, la cobertura de Dios, el cuidado de Dios. Comienza a sentirlo una vez que el hombre comienza a restablecer la comunión con Dios. Mientras que el hombre siga de espalda, alejado de Dios, entonces va a ser víctima. Va a comenzar a sentir todo ese tipo de cosas feas que siente el ser humano cuando está lejos de Dios. Ahora, con todos estos ejemplos, lo que la Biblia nos enseña es que debemos echar nuestros temores, ansiedad, duda, incredulidad, afán, estrés y toda carga en las manos de Dios y confiar en Él. Eso es lo que la Biblia nos recomienda. Echemos todas nuestras cargas sobre Él y confiemos que Él de alguna forma ya tiene cuidado y control de nuestras situaciones. Y no seguir nuevamente con la misma ansiedad, porque si hablaste con Dios, le presentaste la problemática en oración, entonces vas a seguir con el tema de la ansiedad. Y es como que Dios te va a decir de nuevo, pero ven acá, ¿qué fue lo que hablamos? ¿Cuál fue el acuerdo que llegamos a través de la oración? Que tú echabas todas tus ansiedades, tus preocupaciones en mí, me las dejabas en mis manos y yo te ayudo a resolverla. No puedes seguir con la situación, a menos que todavía sientas la carga y necesitas nuevamente acudir como Jesús lo hizo, ¿te acuerdas? Claro. Ese es como el que agarra un dinero y va y lo deposita en el banco. Ajá. Y entonces después se pasa toda la noche afuera en el banco cuidando. No tiene sentido. Diciendo al vigilante pendiente, diciéndole al gerente, mira, pendiente mi dinero. No. O sea, tú lo das ahí y te vas. Y te vas. O sea, eso es lo que está queriendo decir la Biblia. Suelta esa carga allí. A partir de allí, el ser humano tiene que dormir en paz. Claro. Porque ya le puso esa carga al Señor. Y hay algo más tremendo todavía. Porque cuando el ser humano suelta esa carga de verdad, delante del Señor siente paz, siente tranquilidad, siente sosiego. Pero cuando realmente sueltas la carga, cuando esa carga está ahí, hermano, mira, vas a sentir el insomnio, el problema de la angustia, el temor, el terror, el miedo, la ansiedad, el pánico, porque todavía no saliste de esa preocupación excesiva. Esto es importante aclararlo, porque hay gente que hace la oración y sigue con los mismos síntomas. Sí, mucha gente dice, no, pero es que ya he llorado bastante y no. Fíjate que Lucas 18:1, el Señor le hace una referencia a los discípulos. Ajá. De la importancia de orar constantemente y no desmayar. Y no desmayar. Y no desanimarse. Y no soltar la oración hasta que eso suceda. Amén. Y hablándole en esa parábola, le hablaba de la mujer que día tras día se llegaba al juez o al rey hasta que el hombre dijo, oye, ya, Sí. la mujer me cansó, ¿qué es lo que quiere? Entonces, y Jesús, en el capítulo 18 de Lucas lo habla, pero luego en el 22 vemos a Jesús aplicándolo. Sí, claro. Vine ante el rey la primera vez, no sucedió nada, voy otra vez y voy otra vez. Y si hubiese sido necesaria 4 o 5 veces hubiésemos visto a Jesús allí Claro. insistiendo en la misma oración, hasta que eso salga de Bueno, la pero vida. fíjate que es importante aclarar que Jesús, de alguna forma, porque alguien puede decir, bueno, pero es que Jesús sintió angustia varias veces. Sí, pero no salió corriendo por ahí a contárselo a la gente y a demostrar a la gente que estaba de alguna forma en ansiedad y en temor. No, Él fue al Padre
Y ahí es válido. Claro. Todas las veces que tengamos que entrar a soltarle esa carga delante de Dios, todas las veces que Dios nos permita, hagámoslo con confianza hasta que sintamos como Jesús sintió al final, como cuando salió de ese lugar, porque habría que preguntarse, bueno, ¿y qué cambió? Yo me imagino a los discípulos, cuando Jesús salió por tercera vez, y dijo, bueno, pero, porque ellos a lo mejor le esperaban otro regaño. Que incluso da la impresión que esta vez los discípulos sí se quedaron despiertos. ¿Y ahora qué pasó que nos mandó a dormir? Sí, y me imagino que ahora se quedaron pensando y dicen, oye, pero ¿qué fue lo que pasó? Porque cambió de actitud. 2 veces nos llamó la atención. Y en la tercera vez que regresó nos dijo, no, tranquilo, ya todo está... Por ahí viene que me entrega. Pero bueno, ahora es que tienes que sentir más angustia. Porque de alguna forma ya viene el que te va a entregar. ¿No? Resulta que ahora Jesús estaba con la... Y tú puedes ver cuando llegaron la gente, ¿te acuerdas? Claro. Cuando llegaron la gente, ¿a quién buscan? A Jesús, aquí estoy. Yo soy. Yo soy. Pero tú dices, wow. O sea, como que el Padre le hizo saber a Jesús, en esa oración cuando entró allí, que Él iba a tener control de todas las situaciones. Y le dio suficiente fuerza para que no sintiera miedo, para que no sintiera angustia, para que no sintiera ansiedad, para que no sintiera temor. Ahí se cumplió lo que habla la primera carta de Juan, donde dice que el perfecto amor o el verdadero amor en ese momento echó fuera el temor. Amén. Que estaba sintiendo Jesús, la angustia, la ansiedad que estaba sintiendo Jesús en ese momento. Dios le bendiga.